Hace poco estaba en una cafetería en Red Deer y me encontré con un hombre que prácticamente irradiaba una sensación de victoria inminente. Estaba inclinado sobre el mostrador, explicando con una energía desbordante cómo Alberta finalmente iba a devolver el golpe a Ottawa. Para él, la llegada del primer ministro Kearney había sido la gota que colmó el vaso de un trato injusto que ya era insoportable. Me mostraba entusiasmado una serie de clips en su teléfono, convoyes, banderas y mapas donde Alberta parecía pintada del mismo rojo republicano que el corazón de los Estados Unidos. Hablaba de una liberación económica, convencido de que unirse al gigante del sur era la solución mágica. Para este hombre no se trataba de simple política, era el divorcio largamente esperado de una familia que según él nunca lo había valorado. Pero entonces el ambiente en ese local cambió en un segundo. Alguien en la mesa de al lado lanzó una pregunta logística muy simple. ¿Y qué pasará con tu pensión canadiense cuando seamos oficialmente el Puerto Rico del Norte? El rostro del hombre que antes estaba encendido por la emoción se quedó de piedra. Fue fascinante observar cómo intentaba procesar la realidad de convertirse en un activo varado. Mencioné que Washington ya se está asegurando el crudo pesado de Venezuela, exactamente el mismo que produce Alberta, y que no parece que tengan intención de pagarle una fortuna a un nuevo territorio sin ninguna capacidad de negociación. En ese momento, su bravuconía no solo se desvaneció, sino que se agrió. Pasó de hablar de soberanía a maldecir porque en su mente otras provincias seguían obligadas a dejar pasar su petróleo, olvidando que en su versión del futuro esas provincias serían ahora países extranjeros que lo asfixiarían a impuestos. Ese salto instantáneo del éxtasis del teatro político a la gélida comprensión de que, cuando finalmente cruzas la puerta, ésta se cierra con llave detrás de ti, es lo que realmente me detuvo. No es solo un desacuerdo sobre impuestos al carbono o partidas presupuestarias. Ese brillo en los ojos no aparece por una tasa impositiva. Aparece cuando la realidad se fractura frente a ti. Lo que estamos presenciando con el movimiento Wexit no es política, es algo mucho más profundo, una crisis de identidad y sociología que nos obliga a preguntarnos quiénes somos cuando el mito que nos mantenía unidos finalmente se rompe. ¡Wow! Qué imagen tan poderosa para empezar. Y fíjate que justo ese salto, esa fractura de la que hablas, es el núcleo de lo que vamos a desmenuzar hoy. El objetivo de este análisis a fondo es entender la anatomía del movimiento separatista en el oeste canadiense, el famoso Wexit. Pero no como un mero evento de la política diaria. Claro, no es solo la nota del periódico de hoy. Exacto. Lo analizo más bien como una herida sociológica, económica y, francamente, psicológica muy profunda. Ahora, antes de entrarle de lleno a los conceptos pesados, creo que es indispensable marcar la cancha. Sí, por supuesto. Y aquí establezco como regla estricta para este análisis una postura de neutralidad absoluta. Dado que abordamos contenido con una altísima carga política, tanto con ideologías de derecha como de izquierda, mi objetivo no es tomar partido. Reporto los puntos de vista de manera imparcial, con el único fin de transmitir las ideas y los conceptos originales que motivan estos movimientos. No hay ningún tipo de respaldo o postura ideológica por parte de la producción ni mía. Totalmente de acuerdo. Yo también me apego estrictamente a esa regla. Mi papel aquí es desglosar los mecanismos detrás de estos fenómenos sin validarlos ni condenarlos. Así que, para aterrizar esto, me gustaría que me contaras un poco más sobre cómo se vive esta fractura a nivel humano. Pues creo que la mejor forma de hacerlo es humanizando la teoría. Imaginen a Elías, un hombre que ha pasado 30 años trabajando en las plataformas petroleras del norte de Alberta. Para él, el rugido de la maquinaria no era solo ruido, era el latido de un país que ayudaba a construir. Sin embargo, en los últimos años, Elías siente que el lenguaje de su propia nación ha cambiado hasta volverse irreconocible. Ese es un cambio durísimo. Escuché que, cuando viaja a las grandes ciudades del este, se siente como un ciudadano de segunda clase, un vestigio de una era que el gobierno central parece querer borrar. Esta sensación de anomia, esa falta de normas claras y de pertenencia, lo ha llevado a buscar consuelo en los mítines del Wexit. O sea, un refugio. Primero, dejando un vacío que solo el separatismo parece llenar con una nueva promesa de identidad. Al leer sobre casos como el de Elías en mi labor como creador de contenido, no puedo evitar sentir una punzada de empatía. Claro. Es fácil descartar estos movimientos como simples rabietas políticas, pero desde una perspectiva sociológica estamos ante una herida profunda en el tejido social.
Como comunicador, entiendo que la erosión de los valores compartidos genera un aislamiento peligroso. Aunque el giro hacia el separatismo pueda parecer una medida extrema, es el grito de una población que depende de los recursos naturales y que ya no se reconoce en el espejo nacional. Mi labor es reportar estos hechos comprendiendo que, detrás de la retórica política, hay una crisis de identidad humana que no podemos ignorar si queremos mantener la cohesión del país. Fíjate que al escuchar la historia de Elías, de inmediato conecto esto con lo que Émile Durkheim definió como anomia. Y lo entiendo no como un berrinche individual, sino como el colapso absoluto de las reglas compartidas en una sociedad. Una ruptura del pacto no escrito, digamos. Exactamente. En un país sano, hay lo que llamo una solidaridad orgánica. Quienes están allá afuera soportando climas extremos para producir recursos primarios, sienten que su labor es parte de un ecosistema que los respeta. Sienten que están sosteniendo el techo bajo el cual todos vivimos. Pero lo que percibo ahora es que esas instituciones federales pasaron de ser vistas como administradoras de una asociación mutua a ser percibidas como una fuerza activamente hostil. Sí, y eso alimenta lo que sociológicamente analizo como el mito del oeste. Y ojo, aclaro que en mi disciplina un mito no es una mentira o un cuento de hadas. Es una narrativa constitutiva. Es la historia que nos contamos a nosotros mismos para saber quiénes somos. Y el mito del oeste canadiense está anclado en cosas muy tangibles, ¿no? La geografía inmensa, un individualismo muy marcado por la necesidad de sobrevivir. Totalmente. Pero, y aquí viene lo fuerte, se basa sobre todo en el dolor compartido de percibirse como una colonia interna. Observo cómo sienten que fueron fundados solo para ser explotados por las élites financieras del este. Es la percepción de, quieren nuestra riqueza, pero desprecian nuestra forma de vida. Y esto no siempre fue un deseo de separación total. Si trazo la línea histórica de este descontento, me doy cuenta de que ha mutado. En los años 90, por ejemplo, estaba el Partido Reformista, y su gran lema era «El oeste quiere entrar». Querían un asiento en la mesa. Exacto. Exigían inclusión, querían reformar el Senado, querían equilibrar el poder. Había una esperanza genuina de que el sistema federal podía funcionar para todos. ¿Y qué pasa cuando esa esperanza choca contra décadas de parálisis institucional? Analizo esa transición y veo que la esperanza de reforma se pudrió y se transformó en lo que ahora perciben como un declive gestionado. Ya no es «déjenme entrar». Es «me están asfixiando económicamente a propósito, así que mejor corto los lazos». Y ese resentimiento no es solo teórico, tiene raíces muy reales en la economía diaria. Y aquí te comparto otra historia que he estado analizando. Me contaron la historia de Sara, quien administra una pequeña empresa de logística en Saskatchewan. Durante una década, ha visto cómo los beneficios de su arduo trabajo y el de su comunidad se filtran a través de los mecanismos de ecualización fiscal federal para terminar en provincias que, según ella, imponen regulaciones que asfixian su propia industria. Es un golpe directo a la motivación. Sí. Sara describe esto como una trampa de incentivos. Siente que el sistema castiga el éxito de su región y premia la ineficiencia de otras. Para ella, no se trata solo de dinero, sino de la dignidad del esfuerzo. La idea de la autonomía regional dejó de ser un concepto abstracto para convertirse en una cuestión de supervivencia económica, mientras observa cómo las infraestructuras de su pueblo se deterioran, mientras el capital fluye hacia el este. Es una ironía trágica. He visto este tipo de resentimiento económico crecer en los comentarios de mis videos y en los foros de discusión. Es un dilema técnico que se vuelve visceralmente personal. Al analizar la trampa de incentivos en el marco fiscal de Canadá, veo cómo una herramienta diseñada para la solidaridad nacional se convierte irónicamente en el combustible del resentimiento. Entiendo la frustración de Sara. Desde un punto de vista de justicia económica, es difícil aceptar un sistema que parece penalizar la productividad. Sin embargo, como alguien que analiza la realidad política, trato de mediar en este sentimiento. El desafío es encontrar un equilibrio donde la autonomía no signifique la ruptura, sino una renegociación más justa que valide el esfuerzo de regiones como el oeste canadiense sin destruir el ideal de unión. Al desglosar este sistema de ecualización a nivel macro, veo exactamente por qué genera esta fricción. Funciona a través de un fondo de ingresos consolidados. El gobierno federal calcula algo llamado la capacidad fiscal hipotética de cada provincia. Básicamente miden cuánto dinero podría recaudar una provincia si aplicara tasas de impuestos promedio.
Y si estás por debajo de ese promedio, el gobierno federal te manda un cheque multimillonario para nivelar la cancha. Así es. Y en papel eso suena a pura solidaridad orgánica. Pero cuando analizo los incentivos ocultos, me topo con lo que en economía llamo el efecto de papel atrapamoscas, o el flypaper effect, que es precisamente la trampa de incentivos de la que habla Sara. Porque el sistema castiga el crecimiento. Totalmente. Imagina que una provincia receptora toma decisiones políticas súper difíciles. Desarrolla su industria y su economía crece genuinamente. De inmediato, su capacidad fiscal hipotética sube y ¡boom!, pierden los fondos federales de ecualización. Entonces el incentivo perverso es quedarse estancado. Exacto. El sistema desalienta el crecimiento económico genuino y termina subsidiando la ineficiencia. Y aquí entra lo que considero la traición al mérito. Que es lo que genera más furia en el oeste. Porque, y corrígeme si me equivoco, gran parte de los miles de millones que alimentan ese fondo federal provienen de la industria del petróleo y gas del oeste. Así es, y al analizar la dinámica política, observo el gran detonante del resentimiento. Las provincias que reciben miles de millones de este fondo usan su poder político a nivel federal para bloquear oleoductos, imponer regulaciones y asfixiar la misma industria de combustibles fósiles que está pagando sus facturas. Es una contradicción brutal. Te exigen el dinero en nombre de la unidad nacional, pero demonizan la fuente de ese dinero. Y esto me lleva a pensar en lo que percibo como el trauma del futuro perdido. Siempre que analizo este tema, surge inevitablemente la comparación con el escenario noruego. El famoso Fondo Soberano de Noruega. Sí, observo que Noruega y Alberta descubrieron grandes reservas de hidrocarburos casi en la misma época. Noruega estructuró un fondo soberano gigantesco que hoy garantiza la riqueza, las pensiones y el futuro de todas sus próximas generaciones. Y cuando contrasto eso con el oeste de Canadá, el panorama es desolador para ellos. Comprendo que la inmensa mayoría de ese excedente de riqueza no se quedó en las praderas para construir el futuro de sus hijos. Fluyó hacia Ottawa para financiar al resto del país. Y psicológicamente eso es devastador. Sienten que se les robó su propio futuro de manera sistemática. Ese resentimiento ya no es solo sobre hojas de balance, es sobre la identidad y la ansiedad de verse borrados. Y justo esa ansiedad identitaria es fascinante desde la sociología porque no ocurre en un vacío. Fíjate que para ilustrar esto, he intentado imaginar la vida de Jacobo, un granjero de Manitoba que se siente abrumado por la rapidez de los cambios culturales que llegan desde las metrópolis. Para Jacobo, la política woke de las ciudades y el movimiento Wexit de su entorno son curiosamente dos caras de la misma moneda. He leído que él ve su apoyo al separatismo no como un acto de agresión, sino como la construcción de un cuarto de pánico ideológico. Un refugio fortificado. Sí. Ante un mundo que percibe como hostil a sus tradiciones y creencias, el Wexit le ofrece un espacio seguro donde su identidad no es cuestionada ni ridiculizada. Es su manera de lidiar con la ansiedad que le produce una sociedad que avanza a un ritmo que él no puede o no quiere seguir. Esta perspectiva es fascinante y a la vez alarmante. En mi canal siempre trato de desmenuzar estas complejidades psicológicas. Al observar tanto el activismo urbano radical como el separatismo rural, noto que ambos grupos están buscando lo mismo, un refugio contra la incertidumbre. Es una respuesta defensiva ante la percepción de una amenaza a la identidad propia. Aunque las posturas del Wexit puedan chocar con los valores de inclusión que muchos defendemos, es crucial entender que ese deseo de espacios seguros no es exclusivo de un solo bando político. Como observador profesional, mi objetivo es señalar que mientras sigamos construyendo muros y cuartos de pánico, en lugar de puentes, la alienación política solo seguirá creciendo, alimentada por el miedo a ser borrados por el otro. Analizo el caso de Jacobo y me parece brillante la conexión que haces, porque, a simple vista, el separatismo de derecha en el oeste y las políticas identitarias urbanas, o lo que llamamos la cultura woke, parecen enemigos acérrimos. Se ven como el agua y el aceite. Pero estructuralmente son síntomas idénticos de la misma enfermedad moderna, la atomización de la sociedad. Al investigar esto, veo claramente una pérdida masiva de las instituciones intermedias. ¿Te refieres a las redes que antes nos contenían? Exacto. Antes, entre el individuo y el inmenso aparato del Estado o el mercado global, existían amortiguadores.
Tenías a la familia extendida, a la iglesia local, a los sindicatos, a los gremios. Estas instituciones te daban sentido de pertenencia y amortiguaban los golpes económicos y culturales. Pero al debilitarse o desaparecer por completo estas instituciones, quedamos expuestos. El individuo se enfrenta completamente solo y desnudo a fuerzas globales impersonales que cambian la moralidad, el lenguaje y el valor de su trabajo en un abrir y cerrar de ojos. Y ahí es donde entra uno de mis conceptos favoritos para analizar esta crisis: la seguridad ontológica. La entiendo como el sentido básico de orden y continuidad en nuestra experiencia humana. Es saber que tu vida tiene significado y que las reglas del juego de hoy serán similares a las de mañana. Y cuando de pronto te dicen que tu industria destruye el planeta, que tus valores tradicionales son problemáticos y que el dinero de tu esfuerzo va a quienes te critican, Tu seguridad ontológica colapsa por completo. El significado de tu vida se quiebra. Por eso veo al Wexit y también al activismo identitario radical como intentos desesperados por restaurar esa seguridad ontológica perdida. Ambos construyen refugios ideológicos amurallados para protegerse de un exterior que sienten amenazante. construyen estos cuartos de pánico porque es la única forma que encuentran para no enloquecer frente a la incertidumbre. Pero, y aquí es donde la realidad nos da una bofetada, intentar transformar un cuarto de pánico ideológico en un país soberano tiene consecuencias logísticas aterradoras. Es un choque brutal contra el pavimento. Lo cual me regresa directamente al hombre de la cafetería en Red Deer. Cuando logramos sacudirnos toda esta psicología de identidad y resentimiento, nos topamos con el mapa físico. Me doy cuenta de que un oeste separado se convierte instantáneamente en una nación bloqueada. No tendrían salida al mar. Lo cual destruye cualquier capacidad de apalancamiento comercial a nivel internacional. Si hoy se quejan de que no pueden llevar su crudo a los mercados asiáticos, imagínatelos como un enclave rodeado de territorios que ahora considerarían países extranjeros. Países extranjeros que tendrían todo el derecho de cobrarles tarifas de tránsito asfixiantes. Además, analizo el colapso financiero inmediato, la pérdida de la moneda canadiense, la eliminación de las estructuras de pensiones compartidas y todo el andamiaje aduanero que habría que construir desde cero. Y el capital huye de la incertidumbre. Sería el escenario perfecto para convertirse en un territorio de activos varados. Tienes petróleo, pero no tienes cómo venderlo ni infraestructura diplomática para negociarlo. Yo defino esto como el escenario del Hotel California. El sistema federal tiene tantos vínculos cruzados, económicos y legales, que sí, tal vez puedas votar por salir de la habitación, pero descubres que no te puedes llevar tus maletas, ni tu dinero, ni tu futuro. Sales, pero sales sin nada. Y ese es el peligro inminente de dejar que la anomia dicte la política estatal. La verdadera tragedia no reside en las batallas políticas o los debates sobre recursos, sino en la incapacidad colectiva para reconstruir un hogar nacional habitable. Al final, lo que queda es el sombrío retrato de facciones aisladas peleando ferozmente por el volante de un vehículo que ya ha comenzado a precipitarse al abismo, sirviendo como una advertencia histórica e inexorable sobre el destino de las naciones que permiten que el resentimiento reemplace a la cohesión.